A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Yo quisiera en estos momentos invitarle para que se una conmigo, y para que podamos recibir de parte de Dios el mensaje, ese mensaje que Dios quiere entregarle a usted y que ya me entregó a mí, que ya me gocé grandemente en la presencia de Dios, pero ahora quiere que se lo comparta, que se lo interprete, que se lo haga llegar a usted. Y yo quisiera en estos momentos invitarle a que abriéramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 30, versículos 1 hacia el 3. Y dice así, hablando Dios a través del profeta Isaías: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Hoy le voy a hablar de un tema que pudiéramos decir que en más de 42 años que tengo de predicar la palabra, nunca lo había predicado en forma. He hablado por ahí esporádicamente acerca del tema, pero nunca lo he tomado a fondo como lo voy a hacer en este día. Y posiblemente alguien diga, entonces, ¿qué ha estado haciendo todo este tiempo, todos estos 42 años? Y yo le contestaré, he estado predicando la palabra de Dios más que muchos, fíjese bien, predicadores. Pero entonces, ¿por qué no había predicado sobre este tema? Porque hay tanto que aprender de la palabra de Dios. La doctrina cristiana es tan profunda que no nos alcanzarían 100 vidas para poder al menos decir que hemos predicado bastante de la palabra de Dios y que hemos sido instrumentos de parte de Dios para revelarle al creyente y al mundo lo suficiente para que conozca bien a Dios. Por lo tanto, vamos a leer la primera parte de este capítulo 30 de Isaías, ahí en el verso 1, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice así: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Hermano, hermana, tú que has creído en Cristo, tú que hace tiempo que eres familia de Dios, que eres pueblo del Altísimo, que te has convertido en hijo de Dios por haber creído en Cristo. Para ti, para mí, es este mensaje. Y déjame decirte que aquí encontramos una queja de parte de Dios. Aquí encontramos una exclamación
de parte de Dios a través del profeta Isaías. Y quiero que pongas atención, porque espero que Dios nos revele su palabra en este día. Y que tú, mi hermano, y que tú, mi hermana, puedas sentir lo que este siervo inútil siente cuando en las madrugadas, como en esta madrugada, estaba leyendo esta escritura que Dios me daba, y cómo el Señor tomaba mis entrañas y las removía con fuerza, y cómo me hacía sentir dolor allá adentro. Entre tanto que esté predicándote y compartiéndote este estudio, rogaré dentro de mí para que Dios te haga sentir lo que yo siento cuando Dios me está dando su palabra. Y dice Dios aquí, en Isaías capítulo 30, versículo 1: ay de los hijos que se apartan. Oye bien, Dios, por medio del profeta Isaías, está declarando que hay hijos, o que hay quienes, siendo hijos, estando bajo la cobertura del Padre Celestial, estando en casa con toda seguridad, con toda comodidad espiritual, sin preocupaciones de nada, de pronto deciden salir de casa. Y hablándote de esto, me viene a la mente aquella parábola del hijo pródigo, que no era otra cosa que Dios hablando, fíjate bien, que el Señor Jesús dando ese ejemplo en aquella parábola del hijo pródigo. Esto es para dar a conocer que Él tiene misericordia de los que andan extraviados por ahí. Pero en este caso, quiero ir primeramente al punto donde la palabra de Dios hace referencia a los hijos de Dios. Los hijos que el mismo Dios dice, en algún momento, algunos se apartan, se desvían. Y precisamente en este momento quiero recordarte el nombre de este estudio, el nombre de este tema, el título de este tema. Y el título, recuerda, es la cobertura espiritual sin la cual, es decir, que sin tenerla, sin hacer caso de ella, miles de cristianos se pierden. Escúchame bien. Y como te digo, porque he caminado con el Señor, sirviéndole al Señor, dando el mensaje sin interés, dando el mensaje por agradecimiento a lo que Dios hizo por mí. Con esa autoridad, con esa libertad, te doy este mensaje. Y te digo que hay una enseñanza que podría decir con libertad, solamente unos cuantos cristianos, de los millones de cristianos que habemos en este mundo, conocen. Y esto es la cobertura espiritual. ¿Qué te quiero decir con esto? Que desde el momento que tú y yo creemos en Cristo, dejamos hacer pertenencia del mundo. Y cuando te hablo del mundo, no te hablo del globo terráqueo, no te hablo de la tierra, te hablo del sistema espiritual, del sistema que moralmente se mueve, del sistema que rige las intenciones y los deseos del corazón de los hombres,
y los lleva solamente haciendo lo que no agrada a Dios. De manera que en el momento que nosotros creemos en Cristo, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que cuando nosotros creemos en Cristo, se establece en nosotros el reino de Dios espiritualmente. Que cuando nosotros creemos en Cristo, inmediatamente se establece el reino de Dios con su ley espiritual. Por eso dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que muchos cristianos no saben. Creen en Cristo, se gozan, porque es un gozo, es una satisfacción, es un regocijo creer en Cristo, porque se siente el perdón de los pecados, se siente la libertad espiritual, se siente lo que es entrar en el reino de Dios espiritual. Sin embargo, no se ponen a pensar que han entrado en territorio divino. No se ponen a pensar que de ahí en adelante ya no cuenta lo que usted piense, lo que usted opine. Cuenta solamente la voluntad de Dios. Siempre me ha llamado la atención aquella ocasión cuando nuestro Señor Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un monte alto donde dice la Biblia que se transfiguró, es decir, donde en un momento dado delante de sus 3 discípulos el Señor comenzó a sufrir una transformación física, de tal manera que dice que sus ropas se pusieron blancas como la luz y que empezó a surgir un resplandor de gloria, el cual los envolvió a todos. Y hasta aparecieron Moisés y Elías, porque aquello era glorioso. Y donde el apóstol Pedro ya no quería descender al valle y dijo: Maestro, permíteme que entre Jacobo y Juan y yo edifiquemos 3 enramadas, diríamos 3 chozas. Y dijo Pedro: no para nosotros, Señor, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué estaba diciendo con eso el apóstol Pedro? Señor, el ambiente aquí es maravilloso. Nadie quiere irse de tu gloria. Aquí nos quedamos. Ya no importa si tenemos padres allá abajo. Ya no importa si tenemos esposas o hijos o hermanos allá abajo. Aquí nos quedamos ya. Por eso, mi hermano, mi hermana, pon atención, porque ahí se oyó la voz de Dios. Cuando Pedro hablaba aquellas cosas, hagamos esto otro, estaba opinando, estaba buscando de cierta manera hacer algo que él creía que era bueno. Pero muchas veces lo que nosotros creemos que es bueno, hermano, hermana, es nuestra ruina, es nuestra destrucción. Y aquí yo quiero decirte, y quiero hacerte una pregunta: ¿quién, oye bien, quién realmente conoce la voluntad de Dios? No es fácil, mi hermano, no es fácil, mi hermana, conocer la voluntad de Dios. Y aquí es donde también te podría decir, entre millones y millones y millones de hombres y mujeres que nos hacemos llamar cristianos, escúchame bien, solamente unos cuantos se pueden contar como quienes realmente hacen la voluntad de Dios. No me pongo yo ahí para que no pienses que te estoy menospreciando, pero que sea Dios el que me ubique, el que me sitúe
en el lugar en que realmente estoy delante de sus ojos. Pero una vez más te digo, hay una cosa que es de las más difíciles de detectar, y es si estamos nosotros ubicados, situados, estacionados, establecidos bajo la voluntad de Dios. Yo me recuerdo de la hermana que ahora es mi esposa, cuando apenas era una jovencita y que trabajaba en las misiones por allá en Chihuahua, México. Un día me llamó telefónicamente y me dijo: hermano, nos hacen una invitación a cierta ciudad de acá del estado, que hay un lugar muy hermoso, que hay un lugar donde va muchísima gente, porque hay unos paisajes, unas cascadas maravillosas, y quiero saber si podemos ir todo el grupo de jóvenes de aquí, de la iglesia. Y yo le dije: no voy a hablarte de los jóvenes de la iglesia, porque los jóvenes de la iglesia ahí tienen un pastor que es responsable. Pero como tú estás en las misiones y eres responsabilidad mía, solamente te voy a decir una cosa: solamente ve a donde sientas que la aseguranza divina te cubre. Y me dijo: ¿qué me quiere decir con eso? Y le dije: te lo voy a poner muy sencillo. Si tú compras una aseguranza para tu vehículo y vives en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y si tú te encaminas hacia la frontera de México con Tijuana y cruzas la frontera de Estados Unidos con México y te adentras en territorio mexicano, ¿te cubriría la aseguranza de Estados Unidos si tuvieras un accidente? Y me dijo: no. Entonces le dije: entonces, te repito, ve a donde tú quieras, pero tienes que estar segura que a donde vas a ir te cubre la aseguranza divina. Estás bajo la cobertura de Dios. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo: gracias por el consejo. Ya he decidido no ir a ese lugar. Hermano, hermana, no sé cuánto tiempo me voy a detener en este mensaje, pero Dios, no hace mucho, estoy mirando el reloj y hace aproximadamente 3 horas, a una hora tarde de la mañana, vamos a hablar a eso de las 9 o 10 de la mañana, me decía el Señor: toma tu Biblia. Y tomé mi Biblia y me senté y me dio a leer Isaías capítulo 30, versículo 1 al versículo 3. Y déjame decirte, apenas comenzaba a leer y ya estaba entendiendo por dónde iba el Señor. ¿Qué era el mensaje que me estaba dando? Y sentía yo tan dura, escúchame bien, esa queja del Señor allá en lo profundo de su corazón, que parecía que me estaba diciendo a mí aquellas palabras. Y aquí realmente le está hablando al pueblo de Israel, aquellos que Dios los había formado desde los lomos de Abraham, aquellos que Dios había creado para su alabanza y para su gloria. Y Dios se estaba quejando del proceder de ellos,
se pregunta uno, ¿cómo es posible? Era el único pueblo que conocía verdaderamente a Dios. Los demás pueblos, las demás naciones, iban cautivas, iban presas por sus sentimientos, por sus emociones, por los deseos de su carne. Este era el único pueblo que decía conocer a Dios. Pero Dios le habla aquí y le dice el Señor, mira qué tremenda la palabra de Dios. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. Mira, para tomar consejo y no de mí. Qué tremendo. Ay de los hijos que se apartan. Es como si dijera, qué mal les va a ir a aquellos que se apartan. Pobrecitos de aquellos que se apartan. Y déjame decirte, y lo digo con testimonio, y lo digo con conocimiento de causa. Una vez más te digo, y no me jacto de ello, porque hay quienes tienen casi el doble que yo tengo trabajando para el Señor. Pero cada quien va a hablar por su parte. Y en este caso yo le digo a usted, mi hermano, mi hermana, hace alrededor de 43 años casi ya que conozco al Señor, que camino con Él. Y hace 42 años que estoy predicando la palabra. Y que Dios me ha llevado a muchísima gente. Y déjame decirte, por mi mente, constantemente, como si fuera una tortura, por mi mente, constantemente, pasan imágenes, como si fuera una pesadilla, de hombres y mujeres a los cuales conocí, a los cuales les hablé la palabra de Dios, a los cuales ministré y los introduje a la presencia de Dios, y saltaban sobre sus rodillas bajo el poder del Espíritu Santo, y que nos abrazamos muchísimas veces, y que lloramos de gozo, de regocijo, por sentir la presencia de Dios. Pero muchos de ellos, muchas de ellas, incluyendo algunos que Dios llegó a usar en profecía, y que eran profecías tremendas de parte de Dios, y que Dios hablaba a través de ellos, y la gente que no sabía que tenía ciertas enfermedades, les decían abiertamente, Dios dice que tienes esto, y Dios dice que ahora te va a sanar, y ni siquiera los tocaban, y caían y se levantaban sanos, y después daban testimonio que algo que ellos experimentaban había desaparecido. Y ese no era yo. Eran a veces hermanitos que apenas habían comenzado en los caminos del Señor, pero que a Dios le plujo tomarlos y usarlos, obrar milagros y maravillas a través de ellos. Pero a muchos de ellos los vi ser derribados por Satanás en el camino. Y a la mayoría de ellos, no creas que se volvieron al mundo y que volvieron a tomar licor, o que volvieron a adulterar o a fornicar, o que ya no iban a la iglesia. No, si lo más tremendo es que estando dentro de la iglesia, iban por diferente camino. Es que cantándole a Dios y orándole a Dios, y aún muchos predicando la palabra de Dios,
iban por mal camino. Qué triste. Bien dicen por ahí que el hecho que alguien nos engañe es excusable, pero cuando nosotros mismos nos engañamos, ahí ya no tenemos remedio. Mi hermano, mi hermana, escucha a Dios y escúchalo, porque como te digo, una de las cosas más difíciles de detectar es conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Para dónde quiere Dios que vayas y para dónde no quiere que vayas? Y como te digo, lamentablemente, una gran mayoría de cristianos van creyendo que van bien y asegurando que van bien, y muchas veces hasta pelean en contra de la verdad, porque se afirman en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas. Y dice Dios, no seas sabio en tu propia opinión. Mira lo que dice Dios. Aquí te voy a leer el versículo completo, porque está maravilloso. Y no te olvides, estamos meditando en lo que es la cobertura espiritual, que desde el momento que tú y yo creemos en Cristo, ya no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos 100% de parte de Dios. ¿Quién no conoce la palabra de Dios? Cuando el Señor les dijo a aquellos discípulos que iban tras Él, claramente se los dijo: si alguno viene en pos de mí, es decir, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame a cada día. Con eso el Señor le estaba diciendo: si usted está dispuesto a seguirme, usted ya no se va a poder dirigir solo. Yo le voy a dirigir. Usted ya no va a opinar por dónde se debe ir y por dónde no se debe ir. Usted solamente debe estar atento a ver para dónde voy yo, y para allá usted se va a ir. Hermanos, hermanas, esto está tremendo. Me llama la atención en estos momentos una escritura, y esta escritura la encontramos en la Primera de Corintios, en el capítulo 6, y dice así la palabra de Dios en el versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque no es el apóstol Pablo el que está hablando aquí. Es decir, no es origen del apóstol Pablo lo que está hablando aquí. En otras palabras, el Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pablo. Muchas veces decimos: yo hablo por medio del Espíritu Santo. Ese es un gran error. Nadie habla por el Espíritu Santo y puede decir que es cristiano. Lo que podemos nosotros decir: el Espíritu Santo habla a través de mí. Entonces dice aquí, en el verso 19, Primera de Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué está diciendo? Ya el Espíritu Santo vino a habitar esta casa que le pertenece a Dios, porque esta casa la compró Dios.
Y el Espíritu Santo con toda libertad ha venido a habitar esta casa que le corresponde a Dios. Por eso dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y al final de este versículo dice: ignoráis, mira aquí, ignoráis que ya no sois vuestros. ¿Sabes qué quiere decir esa frase al final del versículo 19? ¿O ignoráis que no sois vuestros? Quiere decir, ¿acaso no sabes que tú ya no te correspondes a ti mismo? ¿Acaso no sabes que ya tú no puedes ni siquiera hacer un comentario, ni siquiera dar una opinión? Ahora es el Espíritu Santo que mora en ti el que tiene que determinar por dónde debes ir y por dónde no debes ir. Y hay muchos cristianos que dicen ignorantemente: yo le sirvo a Dios y obedezco al Espíritu Santo. Y déjame decirte, en una gran mayoría es una mentira. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque en su manera de crecer espiritualmente, en sus logros que han tenido, en lo que han visto sus ojos en su caminar con el Señor, se han dado cuenta que no era el Espíritu Santo el que los iba guiando, era su manera de ver las cosas lo que iba determinando las acciones. Y al final no hubo aprobación del Espíritu Santo, y solamente ven la mayoría que no pudieron lograr lo que un día se propusieron. Entonces, recuerda esto. Y el Señor me ha puesto a que lo diga con libertad, porque hay mucha gente que desea conocer realmente la palabra de Dios. Y posiblemente, si tú me dices: hermano Rodríguez, hay mucha gente que no va a aceptar este mensaje, estoy de acuerdo contigo. Porque la Biblia claramente dice que el camino ancho está muy concurrido, que la puerta ancha es constantemente caminada, es decir, que a través de la puerta ancha pasan multitudes, pero que por el camino angosto solamente unos pocos van. Por eso, pero ¿qué pasaría si aquellos que realmente desean de corazón servir a Dios y que están dispuestos a entregar su voluntad y a privarse de lo que sea y a callarse la boca y a no opinar y a esperar solamente que a Dios le plazca decirnos para dónde nos vamos y por ahí se van? Sí hay personas que buscan eso. Así es que yo espero que en este día al menos una persona entienda y que después de reconocer este mensaje y de sentir que Dios le revela estas cosas, sienta allá adentro lo que yo he sentido por 42, 43 años. Que el Señor te toma de allá de adentro, de tu espíritu, y sientes que el Señor te atrapa y te aprieta, y sientes que derramas tu alma delante de Él en gratitud, porque te sientes con dueño. Sientes que hay alguien que te ama, que hay alguien que te quiere llevar seguro hasta el final del camino. Mira lo que dice aquí.
Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. ¿Estás en ignorancia que eres templo del Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu Santo ya vino a ser morada a ti? Y luego dice al final, ¿y que no sois vuestros? Quiere decir que tú ya no te perteneces a ti mismo. Y en el verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Eres una adquisición de Dios. Eres algo en su totalidad que Dios compró. Eres pertenencia divina. Y dice, porque habéis sido comprados por precio. Y termina diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Termina diciendo, Dios te ha comprado. Para nada y para nadie vales tú nada. Todo lo que vales, lo vales para Dios. ¿Y qué es lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Isaías capítulo 30 versículo 1? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Y dice, para tomar consejo y no de mí. Qué tremendo. ¿Cuántos irán engañados? ¿Cuántos están caminando y por el momento absteniéndose de muchas cosas que antes les encantaban? Los vicios, los placeres de la carne, tantas cosas que ya dentro del camino del Señor ya no son permitidas porque hacen daño al alma. Pero desde el momento que creemos en Cristo, que el Espíritu nos aparta de aquello y que vamos caminando absteniéndonos de todo aquello, pero que aunque nos vayamos absteniendo de esas cosas que antes hacíamos, sin embargo, que no estemos siguiendo la voluntad de Dios como debe de ser y que constantemente estemos dando lugar a nuestra mente, a nuestros deseos, y que al final estemos dando pasos, pero en una dirección por donde solamente puede ir nuestro hombre antiguo, que estemos dando pasos a la manera como antes lo hacíamos. ¿Estamos entendiendo, mi hermano? ¿Estamos entendiendo, hermana? La palabra de Dios es especial. La palabra de Dios nos habla en este día y el Señor quiere hacer algo especial en tu vida. Él quiere hacer algo especial en mi vida. Y recuerda, dijo el Señor, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. En otras palabras, Dios está diciendo, ay de aquellos que durante un tiempo estuvieron bajo mi cobertura espiritual. Ay de aquellos que por un tiempo estuvieron reconociendo que solamente en este círculo debíamos estar, que no deberíamos salir si no fuera por la dirección divina. Ay de aquellos que toman consejo y no de mí. Eso quiere decir que nosotros, aunque hayamos creído en Cristo Jesús, que nosotros, aunque nos hayamos convertido en hijos de Dios, que nosotros, aunque nos llamemos cristianos, en algún momento corremos el riesgo, estamos en peligro de dejarnos llevar, vamos a hablar claro, por el mismo Satanás. Y déjame decirte, de 1000 personas cristianas que me escuchen,
es muy probable que 990 personas puedan estar diciendo, eso no puede ser. Escúchame bien. Si yo digo que podemos estar orando y que podemos ir caminando ya no bajo la cobertura divina, si yo te digo que podemos estar cantando en la iglesia y podemos estar caminando y ya no bajo la cobertura divina, que podemos tener más de 40 años como este que te habla y de pronto podamos ir caminando ya no bajo la cobertura divina. Y tú puedes decir, pero no puede ser. Siento la presencia de Dios cuando canto. Siento la presencia de Dios cuando oro. Pero escúchame bien. Puedes tú sentir la presencia de Dios, pero ¿cómo sabes que la presencia de Dios que estás sintiendo no es una llamada de atención de Dios para que te detengas, para que pongas atención por dónde vas? ¿Cómo sabes tú si aquella presencia de Dios que sientes es que Dios te está haciendo sentir aquello? A ver si te metes más a fondo y a ver si puedes descubrir que te vas extraviando. ¿A poco lo hace el Señor con el propósito de que nos quebrantemos y nos metamos más con Él y que así podamos nosotros descubrir lo que es realmente la vida en el Espíritu? Va a ser muy difícil que me entienda la mayoría, pero yo sé que poco a poco vamos a ir teniendo la revelación de estas cosas. Esto no es fácil decirlo, esto no es fácil creerlo, pero escúchame bien. ¿Alguna vez tú has leído detenidamente cómo es que ahora tenemos que ser salvos por Cristo? Escúchame bien. Mucho se habla de que el mundo está perdido en el pecado. Mucho se habla en el cristianismo que hay que alcanzar a todos los perdidos. Pero ¿sabes por qué llegamos a aquella condición de perdidos en el pecado? Precisamente porque Satanás engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando tú tengas tiempo, lee el capítulo 3 de Génesis y ahí te vas a dar cuenta que Adán y Eva estaban muy tranquilos en el jardín del Edén. Adán y Eva estaban caminando, siguiendo a Dios. Ellos sabían lo que era la presencia de Dios. Ellos conocían lo que era la voz de Dios. Ellos estaban agradecidos con Dios. Ellos eran como dos niñitos porque tenían una mente pura, tenían una mente ingenua. Ellos no estaban dañados por el pecado. Y ellos se movían conociendo quién era Dios y oyendo solamente a Dios. Es decir, pareciera que nadie podría desviarlos de la mirada de Dios. Pareciera que nadie podría apartarlos de la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que Satanás tomó lugar en una serpiente, de tal manera que como serpiente se apareció de pronto donde estaba Eva y donde había un árbol con fruto. Y ahí se manifestó la serpiente con su astucia. Y en eso que Eva desvió su mirada hacia el árbol, le dijo Satanás a través de la serpiente: con que Dios les ha dicho
que no coman de todos los árboles del huerto. Mira cómo Satanás altera aún las cosas que Dios ha dicho. En otras palabras, cosas que Dios ha dicho, de pronto Satanás altera, cambia. Y Eva le contestó a Satanás. Ese fue su error, el haber tenido esa plática con Satanás. Eso nos puede pasar a ti y a mí. Cuando de pronto estamos caminando bien con Dios, entendemos bien lo que Dios quiere y lo que no quiere. Y de pronto, cuando menos acordamos, viene una idea a nuestra mente. Y nosotros no nos damos cuenta que no es una idea buena, que no es una idea con un buen propósito que se nos ocurrió a nosotros, que es una trampa de Satanás aquella idea. Y nosotros, pensando que ya podemos hacer decisiones por nosotros mismos, damos lugar a aquella idea. Y muy pronto ya es un propósito, es un plan. Y nos vamos con ese plan, con ese propósito, creyendo que es de Dios. Así le pasó a Eva. Satanás le dijo, con que Dios les dijo que no coman de todos los árboles del huerto, aquello ni para qué contestárselo a Satanás, porque Eva sabía que Satanás estaba mintiendo. Porque ella misma le contestó y le dijo, eso no dijo Dios. Lo que Dios dijo es que no comamos del árbol que está en medio del huerto. Pero como ya le había contestado, le dio la pauta, le dio la oportunidad a Satanás para continuar buscando a ver en qué momento la hacía caer. Y Satanás le dijo, no es cierto. Dios está celoso, por eso no quiere que coman de ese árbol. Porque el día que coman de ese árbol, van a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Y hermano, hermana, Eva cedió a la invitación de Satanás y comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. Y en eso abrió los ojos, volvió en sí y se dio cuenta que había sido engañada. Y ahí tenemos el resultado. De cierta manera, entregó a toda la humanidad por aquella acción que pensó que era correcta, que por eso la estaba haciendo. Hermano, hermana, piensa qué paso vas a dar en tu caminar con el Señor, porque de ti dependen tus hijos, de ti dependen tus nietos, bisnietos, y si el Señor tarda en venir, de ti depende toda tu generación. Tú puedes ser el instrumento de salvación o el instrumento de perdición para tus hijos. Recuerda esto. Aquí Dios dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Dice, no es el espíritu el que los va cubriendo, el que los va arropando, el que los va protegiendo, el que los va guiando, el que los va moviendo. Se han salido de la línea. Esto es algo tremendo, esto es algo especial. Aquí está hablando Dios a través del profeta Isaías con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya sabía, ya tenía el testimonio de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cómo Satanás los había engañado y cómo era necesario estar 100% bajo la voluntad de Dios y no movernos por nosotros mismos
solo porque pensamos que aquello era de Dios. Hay miles y millones de hombres y mujeres que un día hicieron algo pensando que no era malo y terminaron en la desgracia. En estos momentos hay un hombre, un siervo de Dios de nuestro ministerio, que hace muchos años, por allá en los 90s, pensó que no era malo el fornicar, el meterse en relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa. Y lo hizo. Y llegó el momento que se descubrió aquello y que él tuvo que salir de la iglesia. No me recuerdo cuántos años anduvo fuera, pero un día que lo encontré, le noté la necesidad de buscar de Dios y le noté la necesidad de acercarse a Dios. Y le dije: ¿ya te sientes bien para seguir a Dios? Y me dijo: sí, hermano pastor. Y le dije: ¿quieres venir a la iglesia? Usted no se imagina cómo se le quebrantó el alma. Usted no se imagina la expresión de su rostro, como diciendo: ¿y será que puedo volver? ¿Y será que me pueden recibir? ¿Y será que puedo estar en casa nuevamente, donde con libertad me gozaba, me regocijaba en la presencia del Señor? Y llegó a la iglesia. Y un día de esos, entre lágrimas, entre sollozos, me dijo: usted no se imagina lo que yo sufrí por mi rebelión allá afuera. Y me dijo: usted nunca se dio cuenta, pero cuando usted predicaba la palabra de Dios aquí en este edificio, y usted lloraba y gritaba, yo también lloraba y gritaba por ahí a las puertas de un edificio donde podía escuchar su voz a unas cuadras de la iglesia. Y ahí, recargado en aquella puerta, lloraba amargamente porque había dado un paso equivocado. Y lo reconocía, pero así como Eva reaccionó tarde, ya había dado un paso fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, eso es terrible. Y por eso yo quiero invitarte a que abras tu entendimiento. Yo quiero invitarte a que no seas necio en tu propia opinión, a que no hagas cosas pensando nada más que están bien. Yo creo, como siervo de Dios y por experiencia propia, que nunca debes hacer una decisión o dar un paso sin que antes lo hayas meditado muchas veces, porque puedes hacer una decisión que después te ha de amargar el alma. Piensa y no te olvides, hay una cobertura espiritual. Y te voy a leer lo que dice la palabra de Dios, ya para terminar, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13 y en el versículo 1. Dice así, te voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Romanos capítulo 3, versículo 1. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Este versículo maravilloso solamente se ha usado
para que los creyentes nos sometamos a las autoridades terrenales. Pero aquí habla de lo que es en sí autoridad. Y en primer lugar está la autoridad divina. Y dice, todo el mundo está sometido a la autoridad. Y si nosotros nos ponemos a pensar, la autoridad de Dios, oye bien, la autoridad de Dios, la autoridad divina, es lo primero que debe de existir en nosotros. Es decir, la autoridad divina es lo primero que nosotros conocemos. Y por lo tanto, nosotros debemos saber que estamos siempre bajo esa autoridad y que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Qué precioso es cuando tú y yo, siendo sencillos y sinceros, reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y de pronto nos sentimos bajo la bendición de Dios. Hermano, hermana, esa bendición de Dios también trae responsabilidades. Esa bendición de Dios viene del plan bendito de Dios. Entramos al plan de Dios, entramos al mundo de Dios, y ese mundo de Dios tiene reglas, tiene condiciones, y además nosotros debemos ser movidos por el Espíritu Santo. Por eso aquí es necesario hablar de otro tema muy importante: cómo nosotros nacemos espiritualmente por la obra del Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo nos va guiando durante todo este trayecto de nuestra vida en esta tierra. Pero de eso vamos a hablar en otra ocasión. Solamente te digo, ¿te quedó claro este concepto? ¿Te quedó claro esto que te he estado hablando? Que hay un orden espiritual y que, como te digo, de los millones y millones y millones de cristianos que aseguramos que estamos en esta tierra, unos cuantos nada más, puede decir Dios, no yo, unos cuantos, o de unos cuantos nada más puede dar testimonio Dios. Porque, como te digo, no es fácil realmente caminar en la voluntad de Dios. Y de eso todos nosotros estamos bien conscientes, a menos que no tengamos conocimiento de lo que realmente es la vida eterna. Pero si somos conocedores de la vida espiritual, no nos quedará otro remedio que decir: realmente no es fácil conocer la voluntad de Dios. Y te lo digo una vez más: ¿quieres saber si haces la voluntad de Dios? No te bases nada más en que sientes bonito, en que algo que tú pensabas sucedió. No. Camina un poco bajo aquello que tú sientes que es de Dios, y luego mira si ha habido una bendición grande de parte de Dios en favor de las almas en este mundo. Pero si has caminado mucho creyendo que vas en la voluntad de Dios y no ves ese fruto precioso alrededor tuyo, entonces perdóname, pero eres uno de los miles y miles y miles que creen que van bajo la voluntad de Dios, pero que sin embargo están, escúchame bien,
están haciendo que Dios se queje como se quejó del pueblo de Israel en aquella ocasión. Pero ahí me voy a detener. Hay veces que siento que hablo mucho. Y créeme, cuando yo doy los mensajes, siempre pienso que hablo mucho. Y a veces pienso que no me entienden muchos. Pero después con calma me pongo a escuchar lo que Dios dio a través de mí. Y Dios empieza a hablar a mi vida, porque hay cosas que yo dije sin haberlo planeado. Ahí voy a dejar el mensaje en estos momentos, esperando que alguien haya entendido y que alguien haya recibido bendición de parte de Dios.